Este es el primer programa de 3 que trata el tema los dogmas y la religión. Bienvenidos. El diccionario de la Real Academia Española define dogma como una proposición que se asienta por firme y cierta como principio innegable. Es decir, es parecer, creencia, fe, credo, afirmación o reconocimiento. Para la religión, el dogma es un punto esencial, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y el que no puede ponerse en duda. Para las religiones abrahámicas, por ejemplo, un dogma es una doctrina revelada por Dios o el fundamento o punto capital. En otras palabras, es un principio o un conjunto de ellos que son establecidos por una autoridad como una verdad incuestionable. Los dogmas son la base fundamental de las ideologías o de los sistemas de creencias. Así pues, es importante tener en cuenta que no deben ser alterados o descartados para no afectar todo el paradigma del sistema o la ideología en sí. Para las religiones, ciertamente, los dogmas constituyen la base de la teología, del sistema de creencias, de tal modo que ellos representan el conjunto fundamental de creencias que definen a cada religión y que, por cierto, le hacen distinta de las demás. Los dogmas, una vez instituidos, no están sujetos al cambio ni a la aprobación. Estas modificaciones, en muchos casos, han provocado, como en efecto lo han hecho, fatales consecuencias históricas en las distintas religiones y han sido inclusive la causa para el surgimiento de distintas denominaciones, cultos y sectas. Igualmente, se puede afirmar que los dogmas son objeto de estudio y de revisión crítica por distintos grupos religiosos y seculares, así como por el mundo académico. Por último, los dogmas en las religiones tienen distintas consideraciones. Para el judaísmo, el cristianismo, religión mayoritaria donde algunas comunidades cristianas han decidido escindirse por distintas razones, dando así pie al nacimiento de distintas ramas, tales como el cristianismo ortodoxo, el catolicismo y el protestantismo. Los dogmas en el Islam, el hinduismo y el budismo son importantes de ser revisados. En el judaísmo fue Saadia ben Yosef al-Fayumi o Saadia Gaon quien inicialmente sistematiza y fundamenta las verdades o dogmas de la tradición. Saadia Gaon fue un destacado rabino, filósofo y exégeta judío del período de la temprana Edad Media. En su trabajo en el texto bíblico establece una nueva escuela de exégesis bíblica. La investigación racional de los contenidos del Tanaj y el conocimiento científico del lenguaje en la que fue escrito. Hermenéuticamente, su exégesis no la basa en versículos individuales, sino que cada libro del Tanaj es tratado como un todo, presentando la conexión entre las distintas partes. Sus comentarios en la introducción de la traducción de la Torá proponen una correcta interpretación del texto desde la óptica rabínica y con una específica impugnación a los reparos presentados por los caraítas. El judaísmo es una religión revelada, ya que es Dios quien toma la iniciativa para crear un pueblo, para revelarles la verdad de Dios, entregarles el modo de darle culto e indicarles el cómo vivir según sus dictados. A cambio, Dios les promete prosperidad, tierra y descendencia.
Es decir, un pueblo grande que habita su propia tierra, es sagrado y está en conexión directa con Dios. Por otra parte, existe una relación estrecha entre Dios y el pueblo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y una obediencia total de Abraham a Yahvé. En cuanto a la ley, está contenida y desarrollada en los 5 primeros libros sagrados de la Torá, el Pentateuco griego: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Finalmente, el judaísmo rabínico está basado en las enseñanzas del profeta Moisés, Moshe Rabbeinu. Según sus creencias, Dios ha revelado la Torá a Moisés en 2 partes: la Torá escrita, el Pentateuco, y la Torá oral, el Misná. Las leyes descritas en la Torá escrita es parte de la narrativa descriptiva de Dios, impartidas al profeta Moisés, quien se obliga a transmitirla a los demás. En síntesis, los elementos fundamentales del judaísmo son la creencia en un solo Dios y en la elección de Israel para guiar al mundo. El cristianismo es una historia interesante. Nace como una secta del judaísmo en una oscura provincia del Imperio Romano y rápidamente se extiende, a pesar de ser una religión minoritaria y perseguida. En el 325 el emperador Constantino se convierte al cristianismo y convoca el Concilio de Nicea, en el que se formula el credo niceno, y en el 380 llega a convertirse, bajo el emperador Teodosio I el Grande, en la religión oficial del imperio. Siguen las enseñanzas y doctrina de Jesús, pues es una religión abrahámica monoteísta, con su origen en las enseñanzas de Jesús, recogidas en los evangelios del Nuevo Testamento. Creen que Jesús es el Hijo de Dios, así como el Mesías, Cristo, tal como se profetiza en el Antiguo Testamento. Jesús sufre, es crucificado, desciende al infierno y resucita de entre los muertos para dar vida eterna a quienes crean y confíen en Él para la redención de los pecados. Los primeros líderes de las comunidades cristianas son los apóstoles y sus sucesores, los padres apostólicos. Y sus ramas más importantes son el catolicismo, el protestantismo, la iglesia ortodoxa y las iglesias ortodoxas orientales. En sus primeros siglos, los padres de la iglesia gradualmente consolidan las doctrinas del cristianismo y supervisan el desarrollo del canon del Nuevo Testamento. La iglesia cristiana institucionaliza y define sus 3 dogmas fundamentales, influidos en gran medida por el pensamiento teológico de San Pablo. Estos son, primero, la encarnación. Dios asume su cuerpo humano en Cristo. Por consiguiente, es tanto hombre como Dios. El Concilio de Nicea en el 325 debate sobre si Cristo era de la misma sustancia que Dios y afirma que Dios es el Padre de Jesús, quedando así en el primer credo cristiano. Segundo, la expiación de los pecados. Para los cristianos, la redención, el perdonar los pecados cometidos, es fundamental. Expiar o reparar un mal cometido se hace para lograr la expiación y pagar la pena. De modo que la muerte de Jesús significa, para el cristiano, el perdón de Dios. Finalmente, el dogma de la Trinidad, que todo cristiano debe aceptar. Si bien Dios es uno solo, monoteísmo, Dios es también 3, Cristo y Espíritu Santo. Por tanto, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. Muchísimas gracias por el interés en este video. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo en hacerlo. Nos vemos pronto.